Hola, profe, buenos días. Yo empecé por Argentina, ese módulo 1 sería Argentina de 1852 a 1880. Y bueno, empezamos con el proceso histórico, que fue de 1852 a 1862. En este proceso histórico ocurrían tres hechos importantes. Por primero, cuando Urquiza venció a Buenos Aires en la batalla de Caseros. Este mismo culminó el periodo de gobierno rosista y comenzó una nueva etapa en Argentina, que pensadores y líderes políticos querían organizar el país al amparo de la Constitución, y que esto llevaría al país como un país moderno, que después de 42 años de lucha, que lucharon 42 años. Otro hecho importante fue durante los primeros meses de 1852, que la Confederación de Argentina era una unión de estados federales. Buenos Aires había quedado sin su máximo líder. Por lo tanto, Urquiza tenía una tarea, y su tarea fue concretar la sanción de la Constitución, y para poder hacer eso tuvo que presentarse él mismo como presidente interno de la Confederación. Colocó a Vicente López como gobernador de Buenos Aires y convocó una reunión de representantes provinciales para sentar las bases del acuerdo constituyente. Bueno, el último hecho importante que sucedió fue que el 31 de mayo de 1852, en San Nicolás de los Arroyos, se firmó el Acuerdo de San Nicolás. Este mismo acuerdo, como decía, estableció la libre navegación de los ríos, la igual distribución de ventas de la aduana, convocaban a 2 diputados a dicho congreso y a una reunión de Congreso General Constituyente. Como era de esperarse, este acuerdo fue rechazado por los porteños y el 11 de septiembre de 1852 en Buenos Aires estalló una revolución que fue liderada por Valentín Alsina, porteño y político unitario. Este mismo acuerdo se anuló y se estableció como una provincia autónoma. Bueno, después está la sanción de la Constitución Nacional. Esta misma fue en 1853. Las sesiones constituyentes comenzaron en noviembre del año 52 en Santa Fe, sin la participación de Buenos Aires. La Constitución de la Nación Argentina. Esta misma tenía 3 formas de gobierno: representativa, republicana y federal. La Constitución también establecía la libre navegación de los ríos, el reparto de ingresos de aduana y los hombres libres sin prorrogativo de sangre. Bueno, Buenos Aires y la Confederación. Los años siguientes a la sanción de la Constitución, Buenos Aires y la Confederación coexistieron como 2 estados separados. Estaba por un lado Buenos Aires, que sostuvo el manejo de ingresos del puerto, tuvo que reforzar su aparato político-administrativo, continuó con sus actividades económicas, sostuvo su política librecambista en el desarrollo de la producción agropecuaria, y extendió las líneas del ferrocarril para unir territorios. Y luego estaba la Confederación, por otro lado, que esta misma sufría dificultades económicas debido a la separación del puerto de Buenos Aires, que ya no tenía los ingresos de antes. Le faltaban recursos y había desigualdades económicas. También tenía su fuerte, que era la producción agrícola y ganadera, y en el puerto de Rosario. Y el puerto de Rosario tenía. Y también la producción cerealera. Bueno, después está la batalla de Cepeda, ¿no? Que fue el 23 de octubre de 1859. Bueno, la tensión que había entre estos ambos estados, los cuales tenían proyectos muy diferentes, llegaron a su máxima expresión hacia 1859, cuando Valentín Alsina fue declarado gobernador de Buenos Aires. Frente a esto, el Congreso de la Confederación exigía que incorporen a Buenos Aires, ya sea por medio de un acuerdo o a la fuerza. El gobernador de Buenos Aires tomó esto como una declaración a guerra y el 23 de octubre
las fuerzas de la Confederación, a cargo de Urquiza, triunfó contra los porteños a cargo de Mitre, ¿no? Este triunfo fue por la superioridad de las fuerzas y las tácticas de guerra. Luego está el Pacto de San José. Bueno, está el Pacto de San José, que luego de su triunfo, Urquiza se estableció en San José de Flores. Ahí se firmó un acuerdo entre las partes. Con esto parecía sellarse la unión nacional. Buenos Aires debía aceptar y jurar a la Constitución de 53 y declararse parte de la Confederación. Buenos Aires se sometió a un análisis a la Confederación y solicitó las rentas al puerto de Santa Fe. Este mismo aceptó, pero Buenos Aires no cedió la aduana. Como no cumplió los términos del pacto, este mismo se canceló y como una consecuencia la Confederación decidió intervenir a la provincia de Buenos Aires. Entre todo esto, la gobernación de Buenos Aires quedó a cargo de Bartolomé Mitre, ya que finalizó el gobierno de Urquiza, continuándolo por Santiago Derqui. Y bueno, luego de esto está la batalla de Pavón, que fue el 17 de septiembre de 1861. La unión de Buenos Aires a la Confederación se haría por la fuerza. Finalmente, la batalla se dio el 17 de septiembre en 1861, al sur de Santa Fe, a orillas del arroyo Pavón. Las fuerzas de la Confederación se enfrentaron a las tropas de Buenos Aires comandadas por Mitre y estaban mucho mejor preparadas. La batalla de Pavón constituye un ministerio en este periodo de la historia argentina. Esto dio como resultado el triunfo de Buenos Aires. Más allá de las alternativas de lucha, esta batalla determina el realineamiento del país hacia una ideología nacionalista, ¿no? Como un poder central desde Buenos Aires y como la Constitución Nacional en vigencia. En resumen, el triunfo mitrista en Pavón cierra la reunificación de Buenos Aires y la Confederación. Bueno, después está la etapa de la organización nacional. Para que podamos entender, comprender y entender este contexto, debemos tener en cuenta que varios aspectos que se articulan en el interno de unificar, el intento de unificar políticamente las regiones que hasta el momento no tenían una unión política. Este mismo tenía varias cuestiones por resolver. Algunas de ellas eran la necesidad de un proceso de recuperación política, sentar las bases de una nueva comunidad a partir de la sanción constitucional, los partidos y facciones que comienzan a conformar se intentan relacionar asimétricamente, nuclearon grupos y personas fuertes. Otro es que la sociedad civil se comenzó a gestar un proceso de representación y algunas prácticas asociativas. Y después, otro era crear un sistema de representación política asentado de individuos iguales y libres que realmente alcance a todos. Bueno, después está la construcción de un nuevo proyecto de unidad, ¿no? Secesiones, cargas de violencia y represión. Luego de la batalla de Pavón, se fragmenta un campo federal y se proyecta el Partido de la Libertad hacia la construcción de un nuevo proyecto de unidad, ahora hegemonizado por Buenos Aires y en ese momento estaba liderado por Mitre. Bueno, lo que le sigue es la tensión que generó una dinámica de violencia, una dinámica de política violenta, digamos. Mitre creó el Partido de la Libertad como el primer intento de reorganizar la vida política en la etapa de la secesión. Y él mismo como que se mostraba una estructura renovada, ¿no? El partido con regambre unitaria repracticó a toda una nueva sociedad, ¿no? Blandiendo el conflicto social. Se produjo una lucha enmarcada en viejos antagonismos,
antagonismo, sí, ¿no? Mitre, él no había logrado convencer a sus bases de que el precio a pagar por una unidad nacional era la federalización de la ciudad capital, generado, como que generó una división al interior de Buenos Aires, ¿no? Que fue como la división del partido. En el interior, bueno, ahora ya empezamos con el módulo 2, ¿no? De Argentina, que es de 1872 a 1880. Con esto vamos a empezar con las diferencias de Estado y Nación. El Estado es una entidad superior, ¿no? Que define un conjunto de elementos, como la población, el territorio que habita, las leyes y el gobierno que constituye el medio para implementar políticas de organización y gestión, ¿no? Y en el otro caso, la nación es una idea asociada con la del pueblo, ¿no? Que se refiere a un grupo humano que da cuenta de su historia, rasgos culturales, conciencia de grupo, que sea capaz de sostener poder político que la Constitución le confiere, le da. Que abarca no solo la generación presente, sino la pasada y la que vendrá, ¿no? Y después está el concepto de soberanía, que esta misma es ejercida por el pueblo. El pueblo gobierna a través de sus representantes. Luego, otro concepto para definir es el Estado Nacional, ¿no? Esta es una política moderna que sostiene que el Estado es la organización jurídica de la nación y que la nacionalidad les confiere a las personas los derechos de pertenencia a una organización estatal, ¿no? Bueno, luego está el camino a la organización nacional. Desde 1862, con la llegada de Mitre a la presidencia, comenzó una etapa de proyectos para organizar el país al amparo de la Constitución. Este periodo duró hasta 1880, porque fueron como las 3 presidencias que estuvieron ahí, que estuvo Mitre de 1862 a 1868, Sarmiento de 1868 a 1874, y luego estuvo Avellaneda por último de 1874 a 1880. Y bueno, primero vamos a hablar de Bartolomé Mitre. Mitre fue el primero en adquirir esa presidencia que, como dije antes, fue de 1862 a 1868, ¿no? Este fue elegido por unanimidad. Unas cosas que hizo fue que institucionalizó lo establecido en la Constitución y estableció poderes del Estado Nacional, ¿no? También extendió la soberanía del gobierno nacional. Fue a guerra con Paraguay, que llevó a dictar la ley de Acefalia. Mitre y su vicepresidente ausentes, ¿no? En 1866 comenzó un problema cuando se pensaba quién iba a reemplazar a Mitre, ya que era la primera vez que se producía la renovación presidencial, ¿no? Un proyecto nacional que trajo un conflicto de intereses a la federación, como que hubo 2 partidos, estuvo el federal y el liberal. El liberal se dividió en 2, en autonomistas y nacionalistas, ¿no? Y nada, el ejército también apoyó a Sarmiento y a Alcinas en las elecciones. Luego estuvo Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Esta presidencia duró de 1868 a 1874, como dije antes, ¿no? Este propuso transformaciones guiadas por el Congreso. También terminó la guerra del Paraguay. Se focalizó en incrementar el sistema educativo, más que nada el nivel primario, digamos.
reorganizó las universidades y realizó el primer censo. También fundó pueblos y fomentó la inmigración de ferrocarriles, telégrafos y nada más. Sarmiento también intentó incrementar el poder del gobierno y la autoridad presidencial. Este mismo no tuvo mucho apoyo, entonces, no tuvo mucho apoyo en Congreso. Entonces lo que tuvo que hacer fue realizar acuerdos con las provincias, ¿no? El más importante de esos acuerdos fue llevado a cabo de Urquiza en 1870 y como consecuencia tuvo el levantamiento de López Jordán. Y mismo Sarmiento apoyó a Nicolás Avellaneda en las elecciones. Y bueno, luego está Nicolás Avellaneda, que su presidencia duró de 1874 a 1880, como también había dicho antes. Este mismo podemos encontrar un programa que continúa las mismas políticas que Sarmiento. Enfrentó crisis económicas que llevó a reducir el gasto público y también buscó la conciliación política. Solicitó una ley de amnistía para los revolucionarios ministras. La oposición de Avellaneda inició una política de abstención electoral, ¿no? Ya que consideraron ilegítimos los cómicos que llevaban al presidente al gobierno y falta de garantías en el ejército de sufragio. Frente a esto se buscó la conciliación, ¿no? Esta misma conciliación tuvo resultados y esos mismos fueron que el nacionalismo dejaría de lado la abstención y la conspiración. La participación a elecciones se haría con una lista conjunta, que para eso se dedicaría por acuerdo y el candidato a la gobernación. Un sector de autonomismo repudió la acción de Mitre, fundó el Partido Republicano dirigido por Aristóbulo del Valle y Alejandro Alem, ¿no? Y luego de la conciliación de Carlos Tejedor, fue elegido gobernador de Buenos Aires, ¿no? Y de luego está el primer objetivo de Mitre, que fue seguido primero por Sarmiento y luego por Avellaneda. Que estas mismas fueron dos, ¿no? Primero era sacar a las provincias de aislamiento mutuo debido a las largas tradiciones de enfrentamientos, respetando el federalismo, pero dándole jurisdicción nacional como lo establece la Constitución. Y el otro era establecer jurisdicción nacional, respetando los poderes provinciales y pacificar las relaciones entre las provincias. Requirió una serie de medidas que dieron como resultado una república unificada y un cambio radical en la economía y en la sociedad. Y luego, como dije antes, estuvo el cambio que en Argentina había comenzado. Fueron demasiados cambios, pero los que yo consideré más importantes fueron algunos, que se extendió las vías ferroviarias, se instaló un sistema de correos y mensajería, que luego eso con la tecnología como que hacía como más rápido las cosas, digamos, como para decirlo. También se reforzó la salud pública, se nacionalizó la aduana y entre muchos más. Pero todas estas medidas previamente fueron discutidas y analizadas por el Poder Legislativo, ¿no? Luego hubo problemáticas y conflictos en el periodo, los cuales fueron tres, ¿no? Estuvo la capitalización de Buenos Aires como primer lugar, la guerra de Paraguay y el levantamiento federales.
Y bueno, también ya ahora empezamos con Europa, que es de 1848 a 1880, que este sería el módulo 3, ¿no? Bueno, yo empecé por las sociedades de clases e ideologías de clase, ¿no? Los grupos estratíficos estaban divididos por distintos privilegios y derechos, es decir, que estaban legalmente. Esta discriminación se fue desvaneciendo durante el siglo XIX. Esta nueva sociedad está dividida por clases según las riquezas de la familia. Y estas son está la clase alta, la clase media y la clase baja. La segunda revolución industrial puso a la burguesía a cargo de las monarquías burguesas y de las nuevas fábricas y empresas multinacionales. Los burgueses se transformaron económicamente en los dueños de los medios, digamos, ¿no? Y esto causó una modificación en la ideología de la burguesía. El liberalismo nació en el siglo XVIII y fue fusionado con el iluminismo. Esto complicaba los principios de las libertades individuales, la soberanía popular, la república, la ciudadanía y el voto, ¿no? Con la idea de una democracia. Y a partir de 1850 como que se adquirió el liberalismo, digamos. Bueno, después sigue la burguesía y la clase media. Hubo un gran crecimiento de la población gracias a que los avances científicos habían crecido. Esto causó una gran cantidad de personas en los países que se concentraban en ciudades acrecentadas, digamos. El aumento de esta población había favorecido a los mercados internos de los países, ya que era como un consumo masivo. Este mismo necesitó ser estimulado y como que ahí surgió la publicidad, que al fines del siglo las grandes empresas como que utilizaban una gran ganancia en ellas, en la publicidad. Gracias a la expansión de la industria fue necesario el conocimiento para manejar fábricas y por eso los estados planteaban una educación pública para que los obreros y eso puedan empezar a saber manejar esas fábricas. Bueno, después sigue los proletarios y movimiento obrero. Al aumentar tanto la población y querer vivir cerca de las fábricas, convirtió a los barrios obreros en algo como las villas, algo similar a las villas, ¿no? Estos trabajaban en condiciones inhumanas, no tenían seguridad social ni atención médica. A causa de estas condiciones empezaban a haber huelgas, toma de fábricas, protestas y manifestaciones callejeras que eran hechas por los obreros. En la segunda mitad del siglo surgió un sindicato que les dio una mejor calidad de vida y poder trabajar en muchas mejores condiciones, ya que esto abarcaba desde mujeres, hombres, niños a partir de 9 años, creo, 9 o 12 años, no me acuerdo, creo que 9, y estos niños eran los que más los que más pasaban por una muerte joven, ¿no? Después están ideologías, liberalismo y socialismo. Yo acá voy a definir lo que es cada uno, ¿no? El liberalismo, con la consolidación del orden burgués y la emergencia de los obreros, se convirtió en la doctrina de los partidarios de la libre empresa y a todos los que se oponían a la intervención del Estado en la economía, ¿no? Y el socialismo surgió en respuesta a las consecuencias sociales. Este mismo construyó una sociedad sin desigualdades, sin explotación y sin injusticias, ¿no? Después está la segunda fase de la revolución industrial, ¿no? Que durante la primera etapa, la fase industrial textil no dio resultado porque otros países como Estados Unidos también tenían industrias
textiles, ¿no? Esta nueva etapa tuvo cambios científicos y tecnológicos aplicados a la producción, cambios en los medios de transporte, distancias, ferrocarril, barco, y también tuvo un cambio en las comunicaciones que fue el telégrafo, ¿no? También hubo una expansión en la economía mundial hasta la crisis del 1873, la cual fue superada por el desarrollo del imperialismo. También otras potencias capitalistas, Alemania, Francia, Estados Unidos y Japón. Y nada de eso.